Buenas tardes, bienvenidos a la inauguración de esta atípica Feria del Libro, una feria quizás fuera de la fecha, pero con la misma ilusión de siempre y quizás más necesaria que nunca. Antes de comenzar, quería disculpar la ausencia del alcalde, al que le ha sido imposible asistir. Decía al comienzo que es una feria más necesaria que nunca. Es cierto que hemos pensado mucho cómo realizar la feria con todas las medidas de seguridad que requieren los momentos en los que estamos viviendo. Hemos ampliado la carpa en la que nos encontramos para que todos podamos estar en las presentaciones de libros y los libreros han puesto toda su parte para que podamos estar aquí hoy. Una feria del libro que pensábamos celebrar a principios del mes de mayo, que la pandemia nos ha obligado a cambiar de fecha, pero con el compromiso de seguir apostando por la cultura, porque si todos somos responsables, podemos hacerlo de forma segura. Este año se cumplen 150 años del nacimiento de José María Gabriel y Galán. Por eso esta Feria del Libro quiere tener un recuerdo muy especial. Si bien desde la Concejalía de Cultura teníamos preparado una serie de actividades encaminadas al reconocimiento de uno de los escritores más leídos de finales del siglo XIX, pero una vez más la pandemia ha hecho que aplacemos esta bonita conmemoración. Lo que no nos va a aplazar la pandemia es disfrutar esta tarde de uno de nuestros escritores más laureados, al que tenemos que agradecer que aceptara nuestra invitación para presentar esta inauguración especial de la feria en su último libro, que es la intimidad, que por otra parte nos permite los actos con aforo limitado. Podremos disfrutar de ¿Por qué olvido? Un libro lleno de reflexiones, de sentimientos, de acontecimientos, en definitiva llena de momentos que reflejan el devenir diario de los últimos 15 años de nuestras plumas exquisitas. Es un honor y un privilegio contar con Álvaro Valverde en esta inauguración. Gracias siempre por tu disposición y por tu apoyo incondicional a la cultura, a tu ciudad a la que tanto amas. Muchas gracias, Álvaro. Buenas tardes. Quería, en primer lugar, evidentemente, agradecer, por supuesto, al Ayuntamiento la iniciativa de la Feria del Libro. Es verdad que después del tiempo que hemos vivido o que estamos viviendo, mantener y sostener la actividad cultural es complicadísimo. Pero el hecho de que, por ejemplo, en Extremadura se hayan celebrado la Feria del Libro en Navalmoral, en Mérida, en Badajoz y en Plasencia, me parece no una heroicidad con ese tono un poco tragicómico con la que se usa la palabra, pero sí me parece verdaderamente admirable y ejemplar. Creo que en ese sentido sí que es ejemplar. Muchísimas gracias a ustedes por asistir y muchísimas gracias al autor porque él sabe cuánto me alegra estar aquí con él. Y además un motivo de felicitación o de alegría de la feria es el que se celebre unida al 150 aniversario de Gabriel y Galán, en el que nosotros, bien es verdad que con las dificultades con las que nos hemos encontrado todos, nos estamos encontrando durante estos meses, también queremos contribuir como editora regional. La editora regional, como saben, depende de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura y su trayectoria es pareja casi al Estatuto de Autonomía, tiene ya 36 años. Entonces nosotros vamos a llegar un poco más tarde por estas dificultades que estamos teniendo al centenario, pero bueno, creo que vamos a llegar con algo que queda, que son los libros. Y en ese sentido, ahora mismo está en imprenta el epistolario completo de Gabriel y Galán, en edición de su nieto Jesús, y de la colección El Pirata, que encabezó precisamente Álvaro Valverde, una selección para divulgar entre los jóvenes lectores su poesía. De alguna manera, con eso lo que hacemos no es ni más ni menos que cumplir nuestro mandato, que es hacer visible y proyectar tanto el pasado y el presente de Extremadura como el talento de la literatura que se escribe en Extremadura, jugando siempre con aquel viejo lema de la colección austral de un libro para todos los lectores y un libro para cada lector. Nosotros intentamos de alguna manera, o se intenta de alguna manera llegar. Yo les recomendaría de las novedades de la editora algunos textos que estoy seguro le van a interesar. Por ejemplo,
la arquitectura escénica, que es un estudio de todos los cines y teatros de Extremadura, donde aparecen, por ejemplo, los de aquí de Plasencia, o un libro breve pero hermosísimo, La historia oculta de la Vera de Plasencia, de Isidoro Castaño, que desgraciadamente falleció justo en el momento en el que se publicó el libro, y por eso no lo estamos presentando aquí con él. O dos libros de jóvenes autores, como son dos libros de poesía de jóvenes autores que le van a encantar, como es Ciudad Abierta de Sandra Benito o El contorno del eco de Carlos García Mera. Y espero que ya también en breve nos sumamos a estos centenarios. Estamos viviendo un año de muchos centenarios. Entonces, junto con Gabriel y Galán, va a aparecer otro volumen del Pirata, de Manuel Pacheco. Estamos trabajando con una nueva biografía de Carolina Coronado, con sus biógrafas casi de cabecera, ¿verdad? Bien. Sin embargo, estamos especialmente contentos de presentar este libro, Porque olvido. Entre otras cosas porque para la editora es un libro que completa su catálogo, puesto que pertenece a un género poco frecuente en todos los sentidos, pero sobre todo porque es un libro que completa la literatura en Extremadura, la historia de la literatura en Extremadura, que es lo que me parece más importante. Yo, como lo importante es que hable el autor, solo quería citar tres motivos que a mí me parecen de verdadero interés. El primero de ellos es que Porque olvido es el libro de un autor que es al mismo tiempo protagonista de la historia de la literatura y de la cultura en España y testigo. Esa dualidad de quien ha escrito, conocido y reconocido como poeta, pero también narrador, pero también autor de libros, de textos de viaje, de textos de ensayo. Sin embargo, esa faceta de quien es al mismo tiempo protagonista y testigo me parece muy interesante. Entre otras cosas, por un aspecto positivo. Álvaro Valverde ha estado implicado en todas las iniciativas culturales de calidad, la inmensa mayoría, si no en todas, que se han hecho en Extremadura en las últimas décadas. En muchos casos en la primera fila, en otros detrás, pero animando, motivando y ayudando y apoyando en todo. En ese sentido, creo que, aunque es verdad que a veces en el texto hay como un progresivo, como cierto desencanto, que no sé si tiene que ver con que todos cuando vamos viviendo, vamos siendo más realistas con las cosas. Sin embargo, me parece esencial, porque es lo que consigue un equilibrio importante del libro, que es el equilibrio entre la vida pública y la vida privada. Esa capacidad para que el protagonista no sea excesivamente protagonista en la vida pública, sino que sea testigo, y que, sin embargo, en su vida privada también lo plantee de esa manera, me parece realmente significativo. El segundo motivo por el que creo que es muy importante no la presentación, sino la edición del libro y que lo tengamos en la mano, es que creo que los lectores en general estamos pasando una etapa de querer entender sobre todo el mundo y querer entenderlo una vez que determinadas herramientas que nos ofrece la vida pública no nos resultan las mejores. Queremos entenderlo con las herramientas que nos ofrece la literatura. No somos lectores inocentes, todos sabemos que esto es como en Instagram, que cada autor tiene su propio filtro, y habrá quien use el filtro más naif, y habrá quien use el filtro Valencia, y habrá el que use el filtro Lomo, el que sea. Pero creo que con cierto hartazgo de la ficción, o al menos parece que hemos dejado la ficción para determinadas cuestiones, y aún así hasta las series ya nos interesan las series documentales. Creo que la capacidad para ver la realidad con las herramientas de la literatura, pero desde la realidad, incluso desde la timidez nuclear con la que Álvaro Valverde plantea esa distancia con las cosas, creo que es algo que estamos pidiendo los lectores y que no era frecuente en la literatura en Extremadura. Yo me atrevería a decir que realmente en la literatura en Extremadura este es el primer diario como tal. Es decir, de algún modo es verdad que tenemos a García Martín, a Trapiello, que Álvaro Valverde editó, cuando fue director de la editorial regional, un diario esencial, que es el de José Antonio Gabriel y Galán, pero sin embargo mucho más no hay, y tú sabes que en Extremadura menos, ¿verdad? Y en ese sentido creo que es verdaderamente digno de tener en cuenta. Es verdad que él, incluso en el propio texto, evidencia que es un gran lector de diarios, desde Iñaki Ezquerra hasta Torga, aparecen con mucha frecuencia. Y el tercer motivo por el que me parece que la lectura de Porque olvido es una lectura imprescindible es porque, de algún modo, Álvaro Valverde hace un viaje inverso al que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que el viaje sea del papel a la pantalla. Sin embargo, su viaje es de la pantalla al papel.
porque como saben, este libro está basado en el blog que abrió en su momento uno de los primeros blogs de cultura y de literatura que hubo en Extremadura, y que jugando un poco con esa, en fin, con esa expresión de Juan Ramón Jiménez, que decía que los libros editados de otro modo, en otra edición, dicen cosas diferentes, lo cierto es que el libro, no leído en la pantalla o no leído en esa novela por entregas que es el blog diario, ¿verdad?, o con la periodicidad que tenga, es diferente. Es diferente, entre otras cosas, porque, bueno, porque falta esa misma inmediatez que tiene el momento en el que se publica, porque es evidente que aunque no sea directo, sí que hay un intercambio, una interacción con los lectores indirecto, me imagino que por correo electrónico, por las redes sociales, y porque leído en conjunto hay una oportunidad para el matiz o para las constantes que igual no son tan evidentes cuando uno lee en pantalla cada día. Uno cada día lee lo que hay y, bueno, recuerda lo anterior, pero incluso tienes que clicar para encontrarlo, ¿no? Entonces, creo que es algo verdaderamente distinto, un valor diferencial que además solo está en el libro, no está de otro modo. Por eso, bueno, pues yo les invito a leerlo. Este libro es verdad que le falta, tiene como un libro fantasma al lado, que es el libro de los textos relacionados con las reseñas o con los estudios más literarios, que esperemos que sea otro porque olvido no muy tarde. Pero en todo caso sí que es una aventura que para el lector es, además precisamente en este momento que estamos viendo, creo que es casi inevitable. Así que les invito sobre todo a disfrutar ahora de algo, pero sobre todo a leer el libro, porque creo que es un hito importante en nuestra lectura y en nuestra historia literaria. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, buenas tardes. Yo, ateniéndome a lo que el maestro Hidalgo Bayal dijo siempre, me atengo a los folios escritos y así no divago, y me atengo, ya digo, a estas pocas palabras que he preparado para esta tarde. El pasado mes de mayo estaba previsto que presentáramos aquí este libro, porque olvido, el día de la inauguración de esta feria resistente y resucitada para agrado de los libreros, de los lectores y de la ciudadanía en general. Iba a asistir incluso la consejera de Cultura y, cómo no, el alcalde. Pero llegó la maldita pandemia, se llevó aquellos planes por delante y puso nuestra vida en suspenso, que diría mi amigo Jordi Doce, que también iba a venir a Plasencia antes de que el confinamiento impidiera su anunciada lectura en el aula de literatura José Antonio Gabriel y Galán. Hoy, ni la consejera ni el alcalde, que por cierto me ha escrito un cariñoso mensaje disculpando su asistencia, están con nosotros, aunque nos acompaña, eso sí, la concejala de Cultura, Marisa Bermejo, a la que agradezco su presencia. Asimismo, Juan Ramón Santos, organizador de la feria, su amable invitación, y me congratulo, ya digo, de que pueda celebrarse, por más que, como todo el mundo sabe, a uno estos actos le gusten con plaga o sin ella lo justo. Gracias también a la Editorial Regional de Extremadura, representada aquí por su director, Luis Sáez, y muchas gracias, en fin, a todos los que os habéis atrevido a venir a pesar del virus, del miedo y del riesgo consiguiente. En una reseña de Rafael Conte, publicada en Babelia el verano de 2008, bajo el título Las dos caras de Hidalgo Bayal, el acreditado crítico decía: Gonzalo Hidalgo Bayal ha descubierto una singular manera de verter sus propios pecios. De otra manera distinta, aunque no del todo diferente, ya que ha descubierto en la electrónica un modo personal de volcar su escritura. Y se ha dedicado, a diferencia de su maestro, se refiere a Ferlosio, que no lo ha utilizado nunca, a escribir en el ordenador un interminable blog en el que vierte todo lo que se le ocurre, poniéndolo así a disposición de todos de manera gratuita y universal. Yo no sé si la palabra blog, dice Conte, puede dar lugar a un género literario, pese a que ya empiezan a aparecer colecciones que utilizan este término, pues a lo que más se parece es a un cajón desastre donde cabe todo pero nada está en su sitio, aunque puede ser una mina, donde sí está todo en germen. El blog de Gonzalo Hidalgo Bayal lo es, una mina, pero su acumulativo desorden lo contiene todo, desde poemas, fragmentos de crítica, reflexiones de lectura, y luego podrá reunir o no en libros posteriores. Pero hasta que no lo haga, no podremos sacar ninguna conclusión.
porque no lo veremos como un libro, pues el blog no lo es todavía. Pese a quien pese, pues solo es un conjunto fragmentario y nada más. Algo ha llovido desde que Conte, muerto hace años, dijera esto, y tanto Bayal como la mayor parte de los blogueros han ido abandonando poco a poco esa tarea internautica que no pasa precisamente por su mejor momento. Facebook y Twitter se han comido no pocas bitácoras. La inmediatez, la cortedad, la prisa. Pues bien, una mínima parte del blog que uno ha venido escribiendo a lo largo de los últimos 15 años, como atisbaba Conte, se ha convertido en libro. No soy el único que se ha atrevido a hacer algo así, por más que ahora me centre en mi caso particular, pues es el que mejor conozco, el que nos reúne esta tarde aquí. Como explico en el prólogo de Porque olvido, siempre quise llevar un diario. Desde la adolescencia, esa edad atroz en la que los letraheridos suelen empezar a escribir. Solo la llegada de este invento, el blog, me ha permitido cumplir ese deseo. La aventura empezó en mayo de 2005, al mismo tiempo casi que Gonzalo y que Miguel Ángel Lama, por citar otros dos blogueros extremeños de la época. Analógico y redento, abro comillas, confieso que a lo largo de estos años he abrigado la esperanza de que esas páginas virtuales acabaran estampadas en papel. Por eso me costó poco aceptar la propuesta de la Editorial Regional de Extremadura cuando se me sugirió trasladar lo personal de esa bitácora, lo que ahora llamo diario, a un volumen de su acreditado catálogo. Nunca dudé menos de la pertinencia de la famosa frase de Juan Ramón que Luis acaba de recordar: en edición diferente los libros dicen cosa distinta. Aunque aquí no estemos hablando exactamente de eso, siquiera sea por los matices tecnológicos que caracterizan a un blog. Lo que pude comprobar cuando aparecieron algunos párrafos en la revista Clarín, a instancias de su director, otro paisano también citado ya aquí esta tarde, José Luis García Martín. Por lo demás, uno, qué remedio, sigue creyendo que la pervivencia de las letras, si se da, está de parte de ese viejo invento compuesto de un determinado número de hojas encuadernadas. Fin de la autocita. Recordaba aquí atrás Felipe Benítez Reyes una melancólica paradoja que había encontrado en un ensayo del poeta italiano Montale. No hay nada más inédito que lo publicado. Y lo digo por aquello de que lo leído ahora en papel, y no es una opinión subjetiva, parece estar escrito y publicado de nuevo y no hace tiempo. Esto es, que el blog es una cosa y este libro otra. Y ya que lo menciono, quiero destacar que gracias sobre todo a María José Hernández, jefa de sección de la editora, que cuidó la edición con un esmero digno de elogio, y a Juan Luis López Espada, que se ocupó de las cubiertas, que ha quedado o han resultado, al fin y al cabo, un libro que es, creo, limpio y bonito. Contra lo que suele ser costumbre, tampoco me supuso demasiado esfuerzo encontrarle un título al volumen. Yo suelo robar los títulos a todo poeta que se precie. En este caso no, porque Olvido forma parte de un verso de mi primer libro, Territorio, que decía: escribo hacia el pasado porque olvido. No en vano, como ha dicho el autor de ciencia ficción Ted Chiang, somos lo que elegimos recordar. Y hay que recordar, puntualiza Juaristi, porque lo natural es el olvido, sobre todo a partir de cierta edad, ya lo sabemos. El epígrafe de Andrés Trapiello, maestro del género que abre el libro, es elocuente. No nos sostiene tanto la fe en el futuro como la que tengamos en los recuerdos. Un escritor lo fía todo a lo que recuerda. Se ha dicho que la patria del hombre es su infancia. No, hoy lo sé. El único lugar en el que está a salvo es en sus recuerdos, la única ciudadela por donde puede él circular libremente, sin pasaporte y sin temor a las invasiones bárbaras. De lo mucho que he escrito y publicado en el blog, decidí salvar, insisto, solo lo más personal. Unamuno se preguntaba: ¿contar la vida no es acaso un modo y tal vez el más profundo de vivirla? Es verdad que hay asuntos personales que han quedado fuera. Me refiero a lo que tiene que ver, pongo por caso, con la política. Siendo la editora una institución pública, era lógico obviar mis críticas a los unos y a los otros, que diría el autor recién citado de Por tierras de Portugal y de España, al que, por cierto, no le gustó nada esta ciudad. No era plan lidiar de nuevo con algunos personajillos de la negra provincia y de más lejos, como se ha podido comprobar hace poco en las páginas del diario Hoy. Ciertas polémicas que tanto me amargaron en su día no merecían figurar en las páginas de este libro.
ni ciertos elementos. Lo ha dicho uno más de una vez: nunca he podido presumir de enemigos. Tan de baja estofa han sido, lo que bien lo sé, dice poco a mi favor. Además, si para algo sirve la senectud, por la que uno empieza a transitar, es para perdonar y ahora sí para olvidar según qué enojosas historias. Al fin y al cabo, como ha comentado otro ilustre diarista, el colombiano Abad Faciolince, el autor de El olvido que seremos, un diario representa la búsqueda de la claridad. A eso he aspirado en todo cuanto he escrito, aunque aquí, paradójicamente, a diferencia de lo que ocurre en mis poemas, no haya rememoración sino inmediatez, pues según el insigne bibliógrafo José Luis Melero, el diarista, a diferencia del memorialista, carece desde luego de una visión reposada de los acontecimientos. El diarista, por tanto, trabaja con las impresiones antes que con los recuerdos, aunque solo sea en primera instancia, cabe precisar, a tenor de lo que más arriba acabo de exponer. Es verdad, en fin, que como notó en su diario el griego Séferis y rescató el castellano Tomás Sánchez Santiago en Murmullos del Mundo, estas notas carecen de importancia. Son nuestras pobres huellas, nuestra ropa usada. Buena parte de lo que sucede en este libro ocurre aquí, en Plasencia, la ciudad en la que nací, en la que siempre he vivido, y aunque no faltan algunos viajes, el cercano molino, los paseos a la orilla del río y el deambular por las calles secundarias, dibujan el paisaje natural de estos apuntes. Y ya allí, poblándolo, por solitario que uno sea, los personajes de esta obra, con nombres y apellidos, que no uso X como trapiello, pues no solo de mí trata el libro. Amigos, conocidos, saludados, que diría Pla, y la familia, claro, y los compañeros de trabajo, por más que al ejercer de incipiente jubilado solo me acuerde de ellos a ratos. Solvitur ambulando, que no sé si se dice María José así en latín exactamente porque uno es de ciencia, le dijo al viajero Patrick Fermor, al trotamundos Bruce Chatwin: se resuelve caminando, o todo se arregla caminando, lema que figura al frente del blog. No sé lo que dará de sí mi camino y si en consecuencia habrá más entregas impresas de esta bitácora. Cada diario lo es a su manera. En todo caso, porque el futuro es nunca, o fue, sin darnos cuenta, que decía también uno en Territorio, me conformo con lo editado. Podría afirmar, con palabras de José Hierro, que lo que hay aquí es cuanto sé de mí. Porque el movimiento, como suelo repetir, sobre todo le decía mucho a los muchachinos, se demuestra andando, y puede que alguien aún no tenga el libro y le apetezca incluso comprarlo. El precio por 400 páginas es inmejorable. Voy a leer un par de fragmentos, entradas, digamos, en el blog. El primero es muy breve y acabó siendo un poema del Cuarto del Siroco sin apenas retoques. Y dice así: ayer por la tarde volví al molino y me bañé solo en el estanque. Como siempre, al entrar, ese baño me pareció el primero. Como siempre, al salir, tuve la sensación de que era el último. El otro fragmento que voy a leer, y ya penúltimo de esta intervención, que no quiero que sea larga, está en la página 374 y tiene que ver con esta feria y por tanto me parecía oportuno leerlo en voz alta de nuevo. La Feria del Libro de Plasencia agrada por su modestia. Como dijo uno de los que han pasado por ella, Benjamín Prado, es de tamaño humano, accesible, y la comparó con la de Madrid, tan inabarcable. Según costumbre, no pasé delante de las casetas ni compré ningún libro, los beneméritos libreros sabrán perdonarme. Tampoco asistí a todos los actos, ni a la mitad siquiera. Los autores y Juan Rasanto, del que todos elogian sus dotes organizativas, yo incluido, también me disculparán. Bajé a la plaza, que es su sitio, para escuchar a Elías Muro. Judith Rico presentó de Nómanas y Guerreros que, más allá de los débitos, prefiero hablar de homenajes a Estampas de Ultramar de Aníbal Núñez y a la clásica antología de poesía primitiva de Ernesto Cardenal, me ha parecido un libro estupendo, lleno de fuerza. Y de poesía, lo que no siempre ocurre con los libros del género. También bajé para darle un abrazo, aunque tenga que auparme, y charlar un ratino con él. Ya puestos, nos quedamos a escuchar a Benjamín Prado. Nos recordó a Gonzalo y a mí que lo trajimos al aula de literatura en 2002. Sí, cómo pasa el tiempo. Yolanda recordó que cenamos con él en un restaurante que duró lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rock.
que diría, o por citar a su amigo Sabina, no voy a descubrir ahora que es un profesional como la copa de un pino. Su presencia en radio y televisión avalan esta afirmación, y que su labia es proverbial e inaudita su capacidad para entretener o encandilar. Envidio esa capacidad suya para citar a otros, qué memoria, y para contar divertidas anécdotas que por lo demás no suelen repetirse. Vino para dar cuenta de su poesía reunida, visor, por más que Nica Gil, su presentador, nombrara la palabra antología. Y ya que hablamos de anécdotas, cabe mencionar que su editor se ha olvidado del índice en la primera edición, por lo que la obra será codiciada por coleccionistas y bibliófilos. Habló y leyó poco, pero muy bien, porque la voz le acompaña. Unos cuantos poemas que dan fe de su condición de poeta, amén de otras cosas, que aún no le reconcilió con sus versos, que ahora espero leer con la debida calma. Ni en el café previo, ni en las cañas de después, me atreví a sacar el tema de la dichosa parapoesía que él defiende. No era el momento. Es, sin duda, un tipo cariñoso y encantador, y así no hay quien pueda ponerse a polemizar, que es algo que a uno siempre le cuesta. Me pasó aquí atrás con Manuel Vilas, con el que disiento en materia poética, pero otra excelente persona en las distancias cortas, ahora en el candelabro por su Ordesa, que por cierto me resisto a leer. Al día siguiente había quedado con el nuevo director de la editora regional, Fran Amaya, que como me suele ocurrir acabé sentado con él en una terraza del Español. Uno solo se sienta en los veladores de la plaza cuando recibe visitas de fuera. Llegó puntual y la charla fue intensa y muy agradable. Es como me lo imaginaba, parece buena gente. No le falta criterio, lo repito, ni la pasión necesaria, ni espíritu de trabajo. Tiene algunas ideas claras y solo espera que la Administración le deje hacer. Por lo pronto, el martes presentó sus aportaciones al Plan de Fomento de la Lectura, que también coordina, y me consta que causaron una grata impresión. También sé que está reuniendo o hablando por teléfono con muchos escritores y personas e instituciones involucradas en esto de la cultura, lo que dice no poco a favor de su talante. Se ve que no pretende ser una isla, tampoco viene dispuesto a salvarnos. La editora necesita salir a flote, sin duda, pero si le dejan, puede que sepa guiar esa nave a buen puerto, que es lo que está viendo Luis, porque Fran Amaya pasó a otros menesteres y ocupaciones bastante más, bueno, complejas, iba a decir, en educación. Y es ahora nuestro secretario general de Educación, el vuestro, vamos, no, el mío ya no. Sin aspavientos, además, sí, porque ha habido mucho aspaviento a veces. Mediante una gestión eficiente, por lo demás, suma adhesiones. En Plasencia, una plaza fuerte me da que ha conseguido unas cuantas. Ojalá se hubiera encontrado con el alcalde Pizarro. Debería conocerse. Durante mis años en la editora, abro un paréntesis en el libro, digo que jamás crucé una palabra acerca de mi trabajo en Mérida con mi alcaldesa de entonces. Tras la presentación del libro de entrevista a Alex Chico, Vivir enfrente, otro rato agradable, nos despedimos con un afectuoso abrazo. Sabe que puede contar conmigo por poco que uno pueda ayudarle. Y ahí termina ese fragmento. Y ya para terminar, definitivamente, me voy a permitir hacer lo que hacen todos los poetas en cuanto les dejan leer un poema. Un poema inédito. No voy a ser tan descarado de encima leer un poema que ya esté en algún libro. Me explico. En cuanto vi Melancolía, ese autocromo que figura en la cubierta del libro de Charles Corbet, quise que figurara al frente de alguno de mis libros. Por eso se lo propuse a los editores cuando, bueno, porque olvido, ¿no? Yo siempre suelo inmiscuirme en la labor del editor y no creo que haya prácticamente ningún libro mío, salvo el primero, así salió, en los que no haya intervenido para elegir el motivo de la cubierta o por lo menos para preguntar qué piensan poner, porque como siempre he dicho, creo que un libro, y mucho más de poesía, empieza por ahí. Muchas veces un dibujino de Retana es el primer poema del libro. Tras alabarlo, más de uno me ha comentado que parece la isla, aunque el paraje sea flamenco, de Flandes, y el retratado, buen seguro, un belga. Tampoco eso me importaba. Por suerte, viajero casi inmóvil, conozco aquellos serenos paisajes que tanto me encantaron cuando los vi. Pues bien, también supe al verlo que algún día le dedicaría un poema. Hace unos meses, confinamiento mediante, y eso que no estaba uno para literaturas, pudo ser. Se titula, como si no, Melancolía Corbet, y quiero agradecer en la distancia al dueño de la obra, el coleccionista Florent Van Gogh, que cediera, no sin extrañeza, los derechos de reproducción de la obra
gratis et amore, a cambio de que se le enviara un ejemplar del libro. ¿Y a qué pirao en España va a querer reproducir en un libro este motivo? Bueno, leo el poema y terminamos. Melancolía, Corbet. Soy solo un hombre acompasado a un río. Recorro cada día sus orillas, lugar habitual de mis paseos fuera puertas de la ciudad levítica. Si es verano, apenas amanece, el resto, por la tarde, apenas como. Un hombre solitario, igual que el de la placa que fijó Charles Corbet. Va vestido con abrigo y sombrero, acorde con el clima riguroso de Flandes. De espaldas, sentado en la ribera, parece que lee un libro. Levantará la vista con frecuencia para observar su curso inagotable. Pocas cosas existen en el mundo tan bellas como un río, dijo Andrade, algo que afirmaría quien observa cómo pasa su vida con el agua. Somos el río y somos aquel griego que se mira en el río, según Borges. De su melancolía ya habló Alonso en su denso poema sobre el Carlos, una tristeza gris que escurre y fluye, porque solo fluye en el mundo la tristeza, aunque nunca sepamos desde dónde. Por lo demás, cualquiera que conozca estos parajes los identificará con esa lámina. ¿No podrían pasar por los del Jerte cuando envuelve la isla de Plasencia? ¿No es ese el mismo río de mi aldea, para expresarlo con caeiro, por más que éste sí haga que uno piense? Han sido tantas las veces que has mirado el reflejo en el agua de los árboles. ¿No se aprecia en la iglesia un parecido con esa antigua fábrica de harinas que está frente al extremo de ese sitio? Pero es la luz, es esa atmósfera anaranjada y misteriosa, de colores difusos, con esa pátina otoñal que la melancoliza, quien aporta a la imagen esa fuerza imprecisa que desprende. Claroscuros y sombras, veladuras, silencios. La cámara que capta en un instante la verdad emboscada en la belleza. Muchas gracias. Pues, como tenemos tiempo, podemos es una buena oportunidad para poder dialogar con el autor. Yo sí quería preguntarte, porque el libro lleva ya unos meses, con esa vida un poco de guadiana que están enseñando los libros estos meses, pero lo cierto es que sí que ha tenido lectores. ¿Cuál ha sido la relación que te han comentado? Bueno, es verdad que el libro iba a salir, como tú bien sabes, a final de año, luego apareció un poquito más tarde. Yo quería que coincidiera, por aquello de las cifras y los números redondos, quería que coincidiera la fecha del colofón, que tú, por cierto, pusiste muy oportunamente recordando la caída del muro de Berlín. Yo quería que coincidiera con los 60 años que yo cumplía en 2019. Y efectivamente el colofón del libro y la fecha de impresión es esa, aunque el libro salió unos meses después. Apenas salió, creo que a los 15 días, empezó el confinamiento y, claro, vosotros visteis la falta de oportunidad que tenía distribuir un libro, librerías cerradas o prácticamente cerradas, lectores que no podían salir. Bueno, correos era un servicio esencial, pero te ponían en un compromiso con el miedo que teníamos entonces de salir a la puerta de casa, acercarte a correos a recoger un paquete o bajar al buzón incluso, porque los vecinos podían estar contaminados. Entonces, todo quedó así un poco en suspenso, como decía antes, como el título del libro de Jordi, ¿no? Sí, tuvisteis la amabilidad de a una lista de críticos, de personas cercanas, de amigos, enviárselo. Ya fue llegando en la segunda parte del confinamiento y luego realmente los lectores lo tenían un poco complicado, porque tú sabes que la editora, el tema de la distribución nacional, ahí tenemos un pequeño problema, pero rápidamente los más avispados se dieron cuenta de que pidiéndose a cualquier librero extremeño, y aquí en Plasencia tenemos varias librerías que lo sirven de inmediato y a veces sin porte, sin cargo ninguno en el envío, pues se han ido haciendo con él. Es verdad que reseñas,
tampoco es que menudeen las reseñas de este tipo de libros, de diarios, pero reseñas ha habido menos. Me consta que a las ya publicadas, tanto en la red como en algún medio en papel, pues se va a sumar pronto, espero, una del Cultural de Benítez Ariza, que me han dicho que está esperando el santo advenimiento. Y luego lectores en concreto, algunos expresan sus opiniones, tú sabes, a través de Facebook, que es la única red social que yo utilizo, en los comentarios, y luego me han llegado correos personales. Yo tengo la costumbre últimamente, aunque soy un tipo muy desordenado para este tipo de historias, la costumbre de ir en un documento de Word, de ir copiando y pegando todo aquello que tiene que ver con tal o cual libro. Hombre, evidentemente no va a ser igual el pequeño dossier de Por qué olvido que el que logré elaborar de El cuarto del Siroco, que creo que ha sido el no va más de reacciones críticas y parabienes, ¿no? Pero en todo caso, bueno, voy volcando ahí, ya digo, esas opiniones. La mayor parte de la gente que lo ha leído, los más interesados, ya lo habían ido leyendo en el blog. Pero la inmensa mayoría, como tú bien decías y yo he recalcado, la inmensa mayoría se han dado cuenta de que lo del libro es otra cosa distinta. Incluso a veces, bueno, pues para ellos son cosas novedosas que evidentemente leyeron en su momento, pero que se han olvidado, porque olvidamos. Y entonces, bueno, pues, y yo creo que lo del papel, un papel además tan exquisito como este, un papel ahuesado, que es muy agradable, la falta de ratas prácticamente inexistente, y la propia textura del libro, que a mí me ha asustado un poco, son 400 páginas, y uno acostumbrado a los libritos de poesía, pues todavía los novelistas pues pueden presumir de tocho, pero los pobres poetas solemos ir por la vida con librinos, ¿no? Delgaditos, pobrecitos ellos, anorésicos a veces. Y en este caso, bueno, pues me ha asustado un poco, porque yo también soy muy maniático a la hora de soportar uno de estos libros gordos encima. A mí me molesta, pero no sé dónde ponerlo, dónde posarlo. Tampoco vas a ponerlo un atril, ¿no? Entonces, pero no, el libro es manejable. Y luego una ventaja que yo decía esta mañana a José Luis cuando me entrevistó para la SER, una de las ventajas de los diarios, por lo menos en mi opinión personal o mi experiencia personal, es que se lee muy deprisa y muy rápido. O sea, yo cuando llega el tocho de Trapiello, que ha tenido algunos hasta 800 páginas o más, uno de pronto se asusta, porque yo no soy un voraz lector de libros gordos, de esos que lee, por ejemplo, gente habituada a la novela histórica o a los bestsellers. No, yo no leo ese tipo de cosas. Entonces te asusta un poco, pero luego te das cuenta que te metes en el libro y vas como churro. Bueno, todas las cosas porque son anécdotas, porque son situaciones personales, vas buscando a ver si sale, a ver dónde aparezco, en qué página, a ver qué dice, o la maldad con otros, aunque aquí maldades hay muy pocas y están muy escondidas, y eso, bueno, pues va, digamos, despejando el... Entonces yo estoy ahora bastante más satisfecho de lo que pensaba antes de que el libro se editara, en el sentido de que yo pensé que era un libro más prescindible, que era un libro, bueno, que no tendría poca o menos importancia. Y sin embargo, bueno, pues algunos decís que vale para algo, aunque solo sea, por ejemplo, en lo que tiene mucho que ver con la crónica, ¿no? Mucha gente de fuera se sorprende de que en Extremadura hagamos tantas cosas, claro, no las conocen, no están aquí, no las viven con nosotros. Y eso, que también voy a matizar, del 2005 al 2020 prácticamente ya, no son los mejores años ni los años más activos de la cultura en Extremadura, aunque se han hecho muchas cosas de las cuales nos podemos sentir todos muy orgullosos y satisfechos. Además, estamos ahora de moda. Ayer mismo el Loewe, por tercera vez consecutiva, vino a parar a Extremadura después de Basilio hace 2 años, lo cual no deja de ser bastante sorprendente. Y eso rápidamente le da pie al periodista cultural, al lector de fuera, de hombre, fíjate, en Extremadura, por ganar ese premio, que es un premio más, sin duda, pero muy prestigioso o acreditado, pues ya parece que nos sacan de ese ostracismo y de ese olvido al que hemos estado condenados durante tanto tiempo y que tanto nos pesa a algunos. ¿Alguna pregunta, alguna intervención, algún reproche? ¿Algún insulto? Pues muchísimas gracias, Juanra, muchísimas gracias por organizar también tantas cosas. El Ayuntamiento de Álvaro. Muchas gracias.
recepción. Utilicen gel hidroalcohólico para limpiarse las manos, tanto si van a comprar en las casetas como si acceden a la carpa de actividades. Respeten la distancia de seguridad de 1,5 metros en la zona de casetas y al entrar o salir de la carpa. El aforo máximo será de 2, 4 o 6 personas en función de si el stand de la librería o editorial es sencillo, doble o triple. Si el aforo está completo, espere a que llegue su turno por detrás de la línea marcada en el suelo.